Hola amigos y bienvenidos nuevamente a su canal El Mundo de Gallo. El día de hoy hace una hermosa mañana, por lo cual vamos a aprovechar para salir a caminar y también distraernos un poco profundizando en la historia de Rusia. Y es que vamos a remontarnos a los años 1500. Recordemos, para que tengamos una idea, de que en el 1502 estaba Colón llegando a Costa Rica. Dice la historia que nos vino a descubrir, pero bueno, yo diría que más bien vino a colonizarnos más que a descubrirnos, porque pues si yo encuentro un animalito, no sé, en el bosque y le pongo nombre, yo no lo descubrí, simplemente le puse nombre porque ese animalito ya existía. Pero bueno, vinieron, nos educaron, nos enseñaron, nos dieron la lengua española, una lengua bellísima, la cual nos ayuda a expresarnos utilizando un sinnúmero de palabras que en otros idiomas pues no se da esa posibilidad. Ok, sin más preámbulo nos vamos a los 1500, Rusia. Durante esa época en Rusia existían más o menos unas 200 familias muy poderosas, muy ricas, familias que conformaban la asesoría que se le daba al gobierno ruso. Ellos no legislaban, ellos no creaban leyes, pero obviamente tenían una influencia poderosísima sobre los asuntos en Rusia. Estas aproximadamente 200 familias para los 1500 en Rusia tenían principados, es decir, ahí se cultivaban príncipes, princesas. De una de estas familias nacen dos hijos. Uno de ellos es sordomudo, que es el mayor, y que se suponía que era el que iba a hacerse cargo del poder, del principado de esta familia en la cual él había nacido. Pero esa limitación que él tenía, ser sordomudo, pues hizo que su hermano menor fuese tomando más fuerza, y su hermano menor fue quien eventualmente vino a ser conocido como Iván el Terrible. Así que nace Iván el Terrible. A muy temprana edad muere su mamá, y esto le golpea mucho psicológicamente. Iván el Terrible empieza a ser educado por, como quien dice, un monje o un sacerdote, quien lo instruye en diferentes filosofías. Iván el Terrible a muy temprana edad, 10, 11, 12 años, ya daba muestras de ser una persona con un carácter diferente, violento, muy promiscuo. Era un joven que gustaba mucho del sadomasoquismo, le gustaba practicar la tortura de animales, etc. Para cuando Iván ya se hace un poco más grande, quiere casarse. Entonces manda a varios de sus súbditos a que le recluten una esposa. Estos súbditos se dedican a recorrer Rusia con la orden de que apartaran a las princesas, a las doncellas, para que Iván escogiera entre ellas. Entonces se escogen miles de muchachas, pero entre estas miles se reduce el número a unas cuantas cientos, 150, 200,
Y entre estas, como si fuese un concurso de belleza, quedan 3 finalistas. Y entre esas 3 finalistas, Iván termina por escoger a una hermosísima princesa rusa. Quiero hacer el paréntesis de que en ese entonces ellos podían elegir casarse con princesas de otras nacionalidades, pero para fortalecer la estirpe rusa, Iván, aconsejado por su tutor, decide casarse con una rusa. Esta rusa, bellísima, era de la familia o de apellido Romanov. Y de hecho es así también como nace y se fortalece la dinastía Romanov. Iván el Terrible, durante sus primeros años de gobierno o de influencia, de ejercer su poderío sobre Rusia. Recordemos que Rusia es sumamente grande, ¿verdad? Estamos hablando que y prácticamente es uno de los países en territorio más grandes del mundo, ¿verdad? Y para ese entonces no era tan extensa como lo es hoy en día, pero sí era muy, muy grande. Entonces, Iván durante los primeros años de gobierno, enamorado de su princesa Romanov, ejerció un gobierno de mucha armonía, cuidaba mucho a los agricultores, a la clase obrera, era muy delicado. Iván vivía sumamente enamorado de Romanov. Esto contribuía mucho a que su carácter se mantuviese dócil, por lo que durante estos primeros años pues él fue un buen gobernante. Lamentablemente muere su esposa. Iván se llena de dudas respecto a la gente que tenía a su alrededor y empieza a sospechar de que Romanov había sido poco a poco envenenada. Y entonces Iván la agarra o la toma básicamente contra todo el mundo y culpa básicamente a las personas que tenía a su alrededor y a la humanidad entera por la muerte de su princesa. Y entonces cambia y se convierte en un hombre duro, en un hombre estricto, en un hombre ya sin misericordia, lleno de amargura. Recordemos que Iván el Terrible era sumamente sexual, por lo que constantemente tenía dentro de sus visitas doncellas. Dice la historia que Iván el Terrible probablemente tuvo relaciones sexuales con más de 1000 vírgenes, aparte de las fiestas y las orgías que hacía ya cuando él entró o se perdió tras la muerte de su esposa. Para que tengan una idea de la personalidad que tenía Iván el Terrible, cuando sus consejeros le dicen a Iván que por qué no se vuelve a casar, entonces le seleccionan una nueva esposa, su segunda esposa. Pero durante su segundo matrimonio se sintió tan mal con su segunda esposa que básicamente terminó mandándola a matar, y también mató a todos sus consejeros que le habían aconsejado que se consiguiera o que se volviese a casar en segundas nupcias. Así que así Iván empieza también a tener otras esposas con las cuales pues no le iba muy bien o no se llevaba bien, y el pueblo, los súbditos, toda la gente a su alrededor terminaba pagando todo el dolor que él sentía tras sentirse solo. Iván básicamente, lo que uno extrae de la historia es que Iván el Terrible, este zar, el primer zar ruso, zar, para que entendamos que es un zar, por ejemplo, en los tiempos de Roma se hablaba del César, ¿verdad? Bueno, César zar,
es como decir hoy en día la máxima autoridad. Entonces Iván el Terrible, de hecho, fue el primer zar, fue la persona sobre la cual se concentró la totalidad del poder ruso durante los 1500. Así que Iván el Terrible básicamente era un asesino, un violador, un amante de las orgías, absolutamente toda persona que no le reverenciaba o que le caía mal, literalmente lo mandaba a matar. Para entonces la familia Romanov ya se había fortalecido por la influencia que había tenido Iván el Terrible tras casarse con una Romanov. Y para que ustedes vean el poderío que tras de esto tuvo la familia Romanov, de hecho las siguientes generaciones, estamos hablando de casi 300 años, de generaciones en generaciones, fue gobernada por la estirpe Romanov. Así que una de las familias más poderosas que existió en Rusia fue la familia Romanov. De hecho, la familia Romanov fue la última en fundir como familia poderosa. El último zar de Rusia, más o menos en 1904, a inicios de los 1900, se dio un evento interesantísimo. Y más bien vamos a irnos un poco más atrás, a finales de los 1800, para ese entonces ya había nacido Lenin. Lenin era abogado, filósofo, y Lenin tenía un hermano, su hermano mayor, que había sido enviado a matar por el zar. Lo que el zar nunca se imaginó es que a ese hombre que estaba enviando a matar, que era el hermano de Lenin, iba Lenin a convertirse eventualmente en un revolucionario, en un jefe de Estado autoproclamado, apoyado por el pueblo en Rusia. Así que el zar de ese entonces, de finales de los 1900, manda a matar al hermano de Lenin, porque pues en ese entonces el poder era tan utilizado a su propia manera que pues cuando alguien no estaba acorde a los intereses del gobierno o a los intereses de las familias reales, pues los mandaban a matar. Aquí llegó un amiguito, un perrito. Curiosamente, conforme Lenin empieza a crecer, Lenin era un seguidor de la filosofía marxista. Básicamente estamos hablando de el socialismo. Recordemos que el mundo básicamente está polarizado entre capitalistas y socialistas, o socialistas extremos, ¿verdad? Que vienen a ser luego llamados comunistas. Así que Lenin, educado en la filosofía marxista, se convierte en un disparador de la revolución rusa, especialmente en contra del poder que durante tanto tiempo, prácticamente 500 años, habían ejercido los zares en Rusia. Y cuando Lenin llega al poder, obviamente derroca, quita del poder a la familia Romanov. Pero en ese momento lo que hacen es los quitan del poder y los exilian. Los mandan a una zona lejana, solitaria en Rusia, a la familia Romanov, a la familia del último zar. Si no me equivoco, eran
eran 3 o 4 hijas y el varoncito. Así que era el zar, su esposa, 3 o 4 hijas y el varoncito que se suponía que era o iba a ser el siguiente zar en Rusia. Este varoncito pequeñito, este niñito que para ese entonces tenía como 14 años, él tenía una enfermedad que hacía que él estuviese siempre débil, se podía golpear y estos golpes se le agravaban con facilidad. Entonces era un niño muy frágil de salud y se suponía que iba a ser el próximo zar de Rusia ya en la era moderna. Pero para entonces la revolución con Lenin pues ya había agarrado mucha fuerza y pues este nuevo gobierno, como les digo, había mandado a la historia, a una zona alejada dentro de Rusia a toda la familia Romanov para que no interfirieran en los asuntos de Estado. Lo curioso, y quiero meter aquí un paréntesis, una cuñita, yo no sé si ustedes han oído hablar acerca de un tal Rasputín. Rasputín fue llamado también el monje loco. Él mismo se llamaba el monje loco. Rasputín era un ruso campesino que había sido parte de una secta en donde pues él aprendió a hacer curaciones con las manos y a través de la manipulación y a través del hacer sentir o creer a las personas algo, pues él realizaba ciertas curaciones. Rasputín, por un azar de la vida, fue llevado precisamente a conocer la familia Romanov, cuando los Romanov a finales del 1800, inicios de 1900, eran muy fuertes. Y Rasputín, dice la historia, que parece que logra curar al hijo de los Romanov. Y recordemos que era el hijo querido porque iba a ser el próximo zar. En estas épocas y en estos países, si tienes muchas hijas, pues es bueno, pero si no tienes hijos, estás mal, porque no vas a tener descendencia, por lo menos no ocupada en el poder. Y Rasputín, que llega y conoce a los Romanov, sana al hijo de los Romanov, o por lo menos lo hace sentirse mejor y se gana el aprecio de la esposa del zar, quien empieza a patrocinar a Rasputín. Rasputín era igual un perverso sexual que se dedicaba, dice la historia también, no solamente a realizar orgías, sino que también le encantaba conquistar a las mujeres y especialmente a las de alta sociedad, por lo que rápido, con su influencia, con su manipulación, con su mirada profunda, con su misticismo, Rasputín se ganó el aprecio de muchas mujeres de la alta alcurnia, quienes lo patrocinaban, y se convierte Rasputín a finales de los 1800, inicios de los 1900, en el consejero oficial de la familia Romanov, del zar, de la familia más poderosa en Rusia. Entonces, cuando ya empieza a tomar fuerza la revolución, por decirlo de alguna forma, marxista en Rusia, mandan a asesinar a Rasputín, porque se decía que Rasputín estaba mal asesorando a la familia Romanov, quienes, recordemos, en estas épocas los rusos estuvieron en conflicto con los alemanes en un sinnúmero de ocasiones. Por ejemplo, y esto es importante resaltarlo, los rusos se enfrentaron a Hitler no en 1, 2 o 3 batallas en alianza con los ingleses y con los estadounidenses. No, los rusos le hicieron frente, le metieron el pecho a Hitler solos
durante mucho tiempo. Los rusos tienen una historia militar profundísima. Pero bueno, volviendo al tema, mandan a asesinar a Rasputín. Rasputín, se dice que el pene de Rasputín se encuentra en un museo de tipo sexual en Rusia, porque pues se dice que Rasputín manipulaba a las mujeres con su pene. Una especie de magia oscura, por decirlo de alguna manera. Una vez que Rasputín es enviado a morir, o más bien que es asesinado, ya Lenin estaba prácticamente en el poder de Rusia, y Lenin pues también, recordemos que en su sangre traía el asesinato de su hermano mayor a manos del zar. Así que adivinen qué pasa. Y esto es una historia triste, es una historia oscura dentro de Rusia, porque se dice que de una forma sutil, no evidente, Lenin manda a asesinar a toda la familia Romanov. Así que a inicios de los 1900 se le encarga a un agente especial que vaya con un grupo de personas a la casa de los Romanov. La familia Romanov ya no estaba viviendo como lo hacían los zares. De hecho, los llevan a una bodega a todos los niños y al papá y a la mamá, y cuando están ahí engañados porque les dijeron que se escondieran porque venían a arrestarlos, cuando están ahí pues le disparan primero al zar, a su esposa. Dice la historia que los niños tratan de escapar, los golpean y los asesinan. Así que esta parte de la historia oscura de Rusia, de hecho no se hizo oficial hasta después, ya con Stanley, con Joseph Stanley. Él reconoció que, no directamente, pero sí reconoció que el gobierno prácticamente había mandado a eliminar a los Romanov para que esa idea de familia imperial, familia real, pues ya no motivara más a sus siguientes o a sus seguidores a que se opusieran en contra de los intereses que en ese entonces había fundado Lenin y que Joseph Stalin había continuado. Otra cuña importante, interesante, es que el mismo Lenin había dicho que él no aconsejaba que Joseph Stalin se convirtiera en líder del partido político ruso, porque era un hombre muy violento y sangriento. De hecho, se dice que probablemente Joseph Stalin mató más gente que la que mandó a matar los mismos zares. Entonces, pues esto es parte de la historia rusa. En los 1500, familias poderosas, de ahí salían príncipes, de ahí sale el primer zar, se hace tan fuerte que se convierte prácticamente en la figura más poderosa de Rusia, gracias a la estirpe de su esposa Romanov. La familia Romanov se fortalece, 300 años en el poder los Romanov. Luego los Romanov son asesorados por un monje oscuro, un monje perverso, alcohólico, Rasputín. Mal asesora a la familia. Estaban en conflicto con los alemanes, mandan a matar a Rasputín. El zar asesina al hermano mayor de Lenin, y cuando Lenin llega al poder manda a matar a toda la familia Romanov, y estos fueron los Romanov fueron para este momento, para inicios de los 1900, el último zar que reinó sobre Rusia. Y bueno, básicamente después de estas fechas, más o menos en 1940, obviamente ya había estallado la Guerra Mundial. De hecho ya estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial,
y, y se da toda esta revolución filosófica en Rusia, que había tenido un trasfondo de familias reales, de marxismo, de imperialismo, de socialismo extremo, que eventualmente se convirtió en comunismo y que al día de hoy pues sigue siendo de alguna forma un comunismo demócrata. Y a mí personalmente me encanta mucho la historia rusa. Como les digo, son unos grandes peleadores, unos grandes luchadores, gente muy fuerte de carácter. Así que muchísimas gracias, amigos, por haberme acompañado a caminar un poco y a distraernos, habiendo compartido un poquito de la historia rusa, de los zares, príncipes y grandes jerarcas que hicieron de Rusia lo que hoy en día es una potencia mundial. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.